Atención, Venezuela. Lo que están a punto de escuchar es una historia que los medios del mundo intentaron ocultar, un secreto guardado bajo 7 llaves en los palacios dorados de Riad. Hoy, aquí, vamos a romper el silencio. Porque hace apenas unos días, en el mismísimo aeropuerto internacional de Maiquetía, el rey de Arabia Saudita, el hombre más poderoso del Medio Oriente, convocó una rueda de prensa que hizo temblar al planeta. Con lágrimas en los ojos, su voz quebrada por la emoción, declaró ante el mundo: en esta tierra, en Venezuela, he confirmado que la semilla que plantamos juntos hace más de 50 años, hoy es un árbol tan inmenso que su sombra puede cobijar al mundo. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué vio el rey en nuestro país que lo hizo arrodillarse emocionalmente ante nuestra historia? La pesadilla, o el milagro, comenzó hace 4 días. Eran las 2 de la madrugada. El reino volador, el colosal Airbus A380 privado del monarca saudí, surcaba el mar Caribe en su ruta hacia Brasil. A bordo, el silencio era absoluto, solo roto por el suave murmullo de las turbinas Rolls-Royce. Pero de repente, una violenta sacudida. Una alarma ensordecedora. Falla catastrófica en el motor número 3. El pánico se apoderó de la cabina. Y a las 3 de la mañana, mientras el avión descendía en un aterrizaje de emergencia que nadie pidió, estalló una crisis aún mayor. El jeque Abdullah Al-Fahim, el consejero más anciano y leal del rey, su amigo de toda la vida, se desplomó en el suelo de la cabina, con la mano en el pecho. Un infarto fulminante. El tiempo de oro para salvarlo, apenas 5 minutos. En una tierra extraña, en medio de la madrugada, enfrentados a una encrucijada de vida o muerte. Lo que ocurrió en ese momento, mis panas, fue un impacto que ni el rey ni su séquito olvidarán jamás. Y yo, que tuve acceso a los testimonios directos, se los voy a contar. Esta es la historia de las 72 horas que cambiaron el destino de una nación. Antes de empezar, tu suscripción y tu like son el combustible que nos mantiene revelando la verdad. Mi nombre no importa. Lo que importa es la verdad que les traigo. La noche del 15 de octubre de 2025, el avión real despegó del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad. Era una visita de estado crucial. A bordo, Su Majestad el Rey Salman bin Abdulaziz, su consejo de asesores y un equipo de 12 guardaespaldas de élite. El ambiente era de tranquila superioridad, como siempre. El mundo se doblegaba ante ellos, dueños del oro negro que mueve el planeta. Cruzaron el Golfo Pérsico, sobrevolaron desiertos y océanos. El rey repasaba un discurso, los asesores pulían cifras de inversiones milmillonarias. Todo era rutina. Hasta la 1:30 de la madrugada. La sacudida. El terror. No era una simple turbulencia. La voz del capitán, un experimentado piloto británico, sonó por los altavoces, tensa, irreconocible: hemos detectado un sobrecalentamiento crítico en el motor izquierdo. Debemos aterrizar de inmediato en el aeropuerto más cercano. Corrí a la cabina del piloto imaginariamente, siguiendo los relatos. El copiloto, con el rostro pálido, desplegaba los mapas de navegación. El aeropuerto internacional más cercano con capacidad para esta aeronave es Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela. Estamos a 40 minutos, dijo. Regresar era imposible. Continuar, un suicidio. No había opción. Cuando le informaron al rey, su rostro, usualmente impasible, se contrajo en una mueca de preocupación. Uno de los asesores más jóvenes no pudo ocultar su desdén. ¿Venezuela? ¿Vamos a aterrizar en ese país en crisis? ¿En esa pequeña nación del Caribe? Para ser sinceros, todos a bordo compartían esa duda. En sus mentes, Venezuela era un lugar de caos, de colapso.
un sitio incapaz de comprender la complejidad y la majestuosidad del protocolo de la Casa de Saud. El capitán contactó a la torre de control de Maiquetía, preparándose para una comunicación difícil, quizás en un inglés entrecortado. Pero lo que ocurrió a continuación fue el primer shock de la noche. La respuesta desde la torre no fue en inglés. Fue en un árabe perfecto. Clásico. Impecable. No solo fluido, sino con el acento formal y educado de un diplomático. Torre de control de Maiquetía, aquí el vuelo real Saudí 1, declaramos emergencia, solicitamos permiso para aterrizaje inmediato. Y la respuesta llegó, serena, profesional, Saudí 1, recibido. Aquí Maiquetía. Comprendemos la emergencia. Inician procedimiento de aproximación. La pista 10 derecha ha sido despejada para ustedes. Equipos médicos y de bomberos están en posición. Son bienvenidos a la República Bolivariana de Venezuela. En la cabina del avión de $500 millones, el silencio fue sepulcral. ¿Árabe? ¿En Venezuela? ¿Y con esa eficiencia? En solo 40 minutos de preaviso decían que todo estaba listo. El aterrizaje fue de una suavidad increíble, una proeza de la pericia del piloto y, quizás, de una ayuda divina. Al tocar tierra, 5 camiones de bomberos y 3 ambulancias flanqueaban la pista, con las luces encendidas en un saludo silencioso y vigilante. Afortunadamente, no hubo fuego ni incidentes. Eran las 2:15 de la madrugada cuando la compuerta de la 380 se abrió. Y la escena que apareció en la boca del túnel de abordaje fue el segundo, y más profundo, shock. Una línea de 20 personas, vestidas con trajes oscuros impecables, esperaba en perfecta formación. Todos inclinaron la cabeza en una respetuosa bienvenida. Al frente, un hombre de unos 40 y tantos años, venezolano, se adelantó y, en un árabe tan perfecto que parecía nacido en la Meca, se presentó: Su Majestad, mi nombre es Nizar Al-Khatib, jefe de protocolo especial del aeropuerto de Maiquetía. Fui cónsul en nuestra embajada en Riad durante 8 años. Es un honor recibirlo en mi patria. Naguará. El rey quedó atónito. El hombre hablaba como uno de ellos. El jefe de protocolo explicó que se había preparado un salón VIP de descanso para su majestad, con comida halal y una sala de oración privada. Incluso la silla de ruedas de lujo que habían dispuesto para el rey tenía discretamente grabado el emblema de la Casa de Saud. ¿Cómo carajo habían preparado todo eso en 40 minutos? Era incomprensible. Pero la sorpresa continuó. A cada miembro del séquito le ofrecieron una bebida caliente. Era karak, el té con leche y especias tradicional de la península arábiga. Y junto al té, dátiles frescos. A las 2 de la mañana, en un aeropuerto venezolano, estaban tomando té karak y comiendo dátiles. Sentían que estaban en un sueño, en una realidad paralela. Mientras caminaban hacia la sala VIP, el rey y sus hombres observaron el aeropuerto. No era el lujo deslumbrante y futurista de Dubái o Doha. No. Maiquetía tenía otra cosa. Una dignidad. Una solidez. Los techos altos del Maestro Cruz 10, aunque con el paso de los años, aún imponían su majestuosidad cromática. El suelo de granito, aunque gastado por millones de pasos, brillaba de limpio. Había un aire de historia, de una grandeza que se negaba a morir. El control de inmigración fue una brisa. En una sala privada, un oficial, también de ascendencia árabe, selló los pasaportes diplomáticos en menos de 2 minutos. Más rápido que en cualquier aeropuerto de Europa. El equipaje ya estaba esperando, perfectamente alineado. Sobre cada maleta, una etiqueta impresa con el nombre del propietario en árabe y en inglés, y de nuevo, el emblema real.
La eficiencia era desconcertante. El jefe de protocolo, Nizar, preguntó si podía recomendar un hotel en Caracas, explicando que varios establecimientos de lujo contaban con suites reales, personal que hablaba árabe y cocinas halal independientes. La comunidad árabe es fuerte y próspera en mi país, Su Majestad. Muchos jeques y empresarios nos visitan con frecuencia. Al salir del terminal, otra visión increíble los esperaba. 5 Mercedes-Benz Maybach negros, idénticos a los que usaba la familia real en Riad, estaban alineados. Los choferes, uniformados con guantes blancos, abrieron las puertas. Dentro, agua mineral de manantial y jugo de dátiles. El rey le susurró a su asistente: «Este lugar está mucho más preparado de lo que jamás imaginé». Y así, en medio de la desgracia del aterrizaje forzoso, el protocolo real no solo se había cumplido, sino que se había superado. Los vehículos partieron. Eran casi las 3 de la madrugada, pero la autopista Caracas-La Guaira bullía de vida. Las luces de la ciudad, allá en el valle, comenzaron a pintar el horizonte. Y fue en ese momento que todos en la comitiva entendieron que no sabían absolutamente nada sobre Venezuela. Al entrar a la autopista, el paisaje que se desplegó ante ellos los dejó sin palabras. No eran rascacielos de vidrio y acero como en Dubái. Era algo más orgánico, más real. Los cerros, cubiertos de miles de luces parpadeantes de los barrios, parecían pesebres gigantescos, una constelación de vida humana aferrada a la montaña. El imponente viaducto, una obra maestra de ingeniería, los llevaba hacia el corazón de una ciudad que nunca dormía. El rey miraba por la ventana, hipnotizado. De repente, dijo en voz baja: «Deténgase». El conductor, sorprendido, redujo la velocidad. El rey había visto algo. Un enorme cartel en una zona de construcción. Letras blancas sobre un fondo azul, Vinci. El rey se quedó mirando ese nombre por un largo rato. Y luego, susurró, como para sí mismo: «Vinci». Mi padre solía hablar de ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de sus asistentes. El padre del rey, el monarca anterior, había muerto en los años 80. Estaba hablando de un recuerdo de casi 50 años atrás. El auto reanudó la marcha, pero el rey, con la mirada perdida en las luces de la ciudad, comenzó a contar una historia. Fue en 1973, dijo. Yo era un niño, pero recuerdo la agitación en el palacio. Nosotros, los saudíes, apenas comenzábamos a entender el poder que teníamos. El petróleo nos estaba haciendo ricos, pero no sabíamos cómo construir un país. Necesitábamos puertos, carreteras, ciudades enteras. Se convocó una licitación para construir el puerto industrial de Jubail, el más grande del mundo. Vinieron empresas de Europa, de América. Eran arrogantes. Nos miraban por encima del hombro, como si fuéramos beduinos ignorantes con suerte. Pero entonces, hizo una pausa, llegaron los venezolanos. Nadie lo podía creer, continuó el rey. Eran de una empresa llamada Vinci, y también de una tal, Recomprimido. Eran tan jóvenes. Chamos. El ingeniero jefe no tendría más de 40 años. Su equipo eran muchachos de 20 y tantos, 30 y pocos. Los europeos enviaban a sus viejos expertos. Venezuela envió a su juventud. Mi padre estaba aterrado. ¿Cómo podía confiarle la obra más grande de nuestra historia a estos muchachos de un país del que apenas había oído hablar? Pero luego, la voz del rey se cargó de emoción. Mi padre me dijo que vio algo en sus ojos. Vio un hambre, una desesperación por triunfar. Y decidió darles una oportunidad. El consejero más viejo, el que ahora se aferraba a la vida en un hospital desconocido, había estado allí.
y él le había contado al joven príncipe la leyenda de los venezolanos. Eran unos salvajes trabajando, solía decir. En el desierto, con 52 grados centígrados, trabajaban de día y de noche. Durante el Ramadán, cuando nuestros hombres descansaban durante el día, ellos seguían, sudando a mares. El contrato era gigantesco, una fortuna que para la Venezuela de entonces representaba jugarse el destino del país. Si fallaban, quedaban en la ruina. Pero no fallaron. Terminaron la obra 6 meses antes de lo previsto. Y la calidad era superior a la de los alemanes. El rey miró a sus asesores, cuyos rostros ahora reflejaban asombro. Con el dinero que les pagamos, Venezuela construyó su siderúrgica del Orinoco, impulsó su industria, financió su propio desarrollo. La oportunidad que mi padre les dio cambió el destino de Venezuela. Había un tono de orgullo y desconcierto en su voz. Esa isla pobre y lejana que su padre había ayudado, ahora era esta metrópolis vibrante y compleja. Cruzaron el distribuidor Altamira, y la vista de la ciudad desde allí fue sobrecogedora. El Ávila, oscuro y majestuoso, vigilaba un valle de concreto y luz. El río Guairé, aunque maltratado, reflejaba el neón de los edificios. Uno de los consejeros murmuró, ¿un país sin recursos aparentes cómo construyeron todo esto? Y la respuesta flotaba en el aire, no dicha, con petróleo. Pero no solo eso. Con el ingenio y la garra de su gente. Al entrar en el municipio Chacao, el impacto fue aún mayor. Las torres de oficinas de El Rosal y La Castellana, la Plaza Altamira, aunque mostraban el paso del tiempo, seguían siendo un testimonio de una época de prosperidad y ambición. Eran más de las 3 de la madrugada, y la ciudad seguía viva. Kioscos de comida abiertos, gente en las calles, música que se escapaba de algún local. Vieron un edificio con el logo de PSA, el gigante caído, un recuerdo doloroso pero imponente de lo que Venezuela había sido. Nizar, el jefe de protocolo, explicó, esta es la capital financiera de Venezuela, el corazón económico del país. Finalmente, llegaron al hotel. Uno de los más lujosos de la zona de las Mercedes. El personal esperaba en el lobby. El gerente general, un libanés venezolano, los saludó en un árabe perfecto. Aprendí gerencia hotelera en Dubái durante 12 años, Majestad, pero mi corazón y mi hogar están aquí, en Caracas. La suite real ocupaba el último piso. Mientras caminaban por el pasillo, notaron las pinturas en las paredes. No eran obras de arte moderno abstractas. Eran paisajes del desierto de Arabia, camellos, oasis. Alguien se había tomado la molestia de cambiarlas para ellos. Cuando abrieron la puerta de la suite, todos contuvieron la respiración. Un ventanal de pared a pared ofrecía una vista panorámica y aplastante de Caracas. El Ávila, ahora recortado contra un cielo que comenzaba a clarear, las luces de la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Dentro de la habitación, cada detalle estaba cuidado, un reloj con las horas de la oración islámica, una brújula indicando la dirección de la Meca. En el cajón de la mesita de noche, un Corán elegantemente encuadernado. El rey se quedó de pie frente al ventanal durante un largo tiempo. Luego, en voz baja, dijo, hemos sido tan ignorantes. Este lugar es extraordinario. En solo 2 horas, la percepción de todos había cambiado radicalmente. Esa noche, nadie pudo dormir bien. A través de las ventanas, Caracas, la ciudad indomable, seguía despierta. Y en la mente de todos flotaba la misma idea. Los jóvenes venezolanos que el viejo rey había contratado hacía 50 años, habían construido esto. A la mañana siguiente, llegó la noticia, la reparación del avión tomaría al menos 2 días. Se veían forzados a quedarse en Caracas. El rey,
para sorpresa de todos, sonrió. No hay problema, dijo. Quiero ver más de esta ciudad. Tras un desayuno halal preparado por un chef jordano que llevaba 18 años viviendo en Venezuela, decidieron dar un paseo. Las calles estaban limpias, la gente se movía con una energía caótica pero vibrante. Vieron a mujeres caminando solas, con una libertad impensable en su propio país. A pesar de los problemas evidentes, se respiraba un aire de resiliencia. A las 3 de la tarde, al regresar al hotel, un regalo especial los esperaba. Un pequeño marco de plata. Dentro, una fotografía en blanco y negro de 1973. Era el padre del rey, el monarca anterior, visitando las obras de construcción en Jubail. A su lado, un grupo de jóvenes ingenieros venezolanos, con cascos y rostros curtidos por el sol. El gerente del hotel explicó que la embajada saudí en Caracas la había enviado, como un recordatorio de la amistad de 50 años entre ambas naciones. El rey miró esa foto durante una eternidad. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Esa noche, cenando en el restaurante árabe del hotel, el rey le preguntó a uno de sus guardaespaldas más antiguos, Rashid, tu padre también trabajó en Jubail, ¿no es así? El hombre asintió. Sí, Majestad. Era supervisor del gobierno. Trabajó codo a codo con los ingenieros venezolanos. ¿Y qué decía de ellos?, preguntó el rey, con genuina curiosidad. Rashid sonrió, recordando las historias de su infancia. Mi padre siempre decía, los venezolanos son diferentes. No se quejan, no se rinden. Y lo más importante, cumplen su palabra. El rey asintió lentamente. Cumplen su palabra. Esa cultura es la que construyó este lugar. Esa frase resonó en la sala. La promesa hecha en el desierto hacía 50 años quizás era el cimiento invisible de la ciudad que ahora los acogía. La noche transcurrió con una calma tensa. Todos se retiraron a sus habitaciones. El rey repasaba los acontecimientos en su mente. Todo parecía irreal. Se asomó por última vez a la ventana. Caracas seguía allí, deslumbrante y desafiante. Se fue a la cama pensando en los planes para el día siguiente, en la partida hacia Brasil. Estaba cansado. El estrés del aterrizaje, la avalancha de emociones. Se durmió profundamente, sin saber que en apenas 4 horas, esa paz se haría añicos. Y que un momento de terror absoluto lo obligaría a redefinir todo lo que creía saber sobre Venezuela, y sobre la deuda que su reino tenía con esa tierra. A las 3:12 de la madrugada, su teléfono sonó. Y con esa llamada, comenzó la hora más desesperada de sus 30 años de reinado. La voz al otro lado del teléfono era la de su ayudante de cámara, ahogada en pánico. Majestad, rápido. Es el jeque Abdullah. Algo le ha pasado. Salió de su habitación en pijama, sin importarle el protocolo. Corrió por el pasillo hasta la suite de Abdullah. La puerta estaba abierta. Dentro, una escena de pesadilla. Su amigo, su consejero, el hombre de 72 años que había servido a su padre, yacía en el suelo. Su rostro era de un blanco cerúleo, bañado en sudor frío. Su mano, una garra apretada contra su pecho. El médico real estaba a su lado, pálido, aterrado. Es el corazón, balbuceó el médico. Un infarto agudo de miocardio. Necesita un hospital, ahora. El tiempo se acaba. El rey, el hombre que movía los mercados mundiales con una palabra, estaba paralizado. ¿Llamaron al hospital real en Riad?, preguntó uno de los asesores. El médico negó con la cabeza. Estamos en Venezuela. Riad está a 9 horas de vuelo.
Tiene que ir a un hospital venezolano, ahora mismo. Un silencio gélido cayó sobre la habitación. ¿Un hospital venezolano? ¿Confiar la vida del hombre más importante de su corte a un sistema de salud del que no sabían nada? ¿Y si algo salía mal? El peso de la responsabilidad era aplastante. Mientras dudaban, un gemido ronco salió de los labios de Abdullah. Ah. Duele. Sus labios empezaron a tornarse azules. No había más tiempo. Llamen al hotel. Una ambulancia, ahora, gritó el rey. Su ayudante, con manos temblorosas, marcó la recepción. Aquí la suite real. Emergencia. Un hombre está sufriendo un ataque al corazón, gritó en árabe. Y de nuevo, la asombrosa respuesta del otro lado, en un árabe impecable, entendido. Nuestro equipo médico de emergencia sube de inmediato. Ya hemos contactado al hospital militar Dr. Carlos Arbelo. La ambulancia estará en la puerta en 3 minutos. Equipo médico de emergencia. ¿En el hotel? Parecía imposible, pero solo quedaba esperar. El rey se arrodilló junto a Abdullah, le tomó la mano. Resiste, viejo amigo. La ayuda viene en camino. Exactamente 2 minutos y 47 segundos después, la puerta se abrió de golpe. Entraron 4 paramédicos venezolanos, moviéndose con una sincronización y profesionalismo que recordaba a un equipo de fuerzas especiales. Llevaban maletines, un tanque de oxígeno, un desfibrilador. La líder del equipo, una mujer de unos 30 años, se arrodilló junto a Abdullah sin perder un segundo. Señor Abdullah, ¿puede oírme?, preguntó en un árabe perfecto y sereno. El jeque asintió débilmente. En segundos, le tomó la presión, le colocó los electrodos del monitor cardíaco en el pecho. Sus movimientos eran rápidos, precisos, sin una sola duda. Arritmia severa, la presión está por el suelo, dijo a sus compañeros. Le colocó una máscara de oxígeno y le canalizó una vía intravenosa. Todo en menos de 1 minuto. Sacó una tablet, la encendió y se conectó a una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de un hombre con bata blanca. Soy la doctora Ana María Rivas, jefa de cardiología intervencionista del Hospital Militar, dijo en un inglés perfecto y contundente. Estoy viendo el electrocardiograma en tiempo real. Elevación del segmento ST. Es un infarto masivo. El tiempo de oro se acaba en 5 minutos. Tienen que traerlo ahora. Cada segundo cuenta. El rey miró a la doctora en la pantalla. Su mirada era de acero. No había arrogancia, solo una competencia absoluta. Luego, el rey asintió. Vayan. Ayer vi cómo este país nos trató. Confiemos en ellos. Los paramédicos movieron a Abdullah a una camilla con una rapidez y un cuidado asombrosos. El ascensor ya esperaba, directo a la planta baja. En la entrada del hotel, una ambulancia de última generación, una unidad de cuidados intensivos móvil, esperaba con el motor en marcha. El rey ordenó que su jefe de seguridad, Rashid, acompañara al jeque. Dentro de la ambulancia, otro mundo. Monitores, equipos por todas partes. Y en el momento en que arrancó, ocurrió algo aún más increíble. El primer semáforo de la avenida, en rojo, cambió a verde. El segundo, también. El tercero. Todos los semáforos en su ruta se abrían a su paso. Es el sistema de control de tráfico inteligente, explicó el conductor. Detecta la ambulancia y despeja la ruta. Está instalado en toda Caracas. A las 3:30 de la mañana, los autos que aún circulaban se apartaban al instante, sin un solo bocinazo,
abriendo un corredor para la vida. Dentro de la ambulancia, el tratamiento no se detuvo. La paramédico, en comunicación constante con la doctora Rivas, administraba medicamentos. Nitroglicerina. Aspirina. Un trombolítico. La presión se está estabilizando un poco, reportó. Le apretó la mano a Abdullah. Aguante, señor. Ya casi llegamos. Exactamente 4 minutos y 58 segundos después, llegaron al hospital militar. Eran las 3:35 de la madrugada. En la entrada de emergencias, un equipo de 10 médicos y enfermeros, con batas y mascarillas, esperaba. Al frente, la doctora Ana María Rivas en persona. Señor Abdullah, bienvenido. Está todo preparado. Vamos directo al quirófano de hemodinamia. La camilla entró velozmente. El hospital, por dentro, era impecable. Pasillos limpios, señalización en español, inglés y árabe. Subieron al 5º piso, al centro cardiovascular. Abdullah entró por una puerta. La doctora Rivas se volvió hacia Rashid. Por favor, espere en la sala de familiares. Le mantendremos informado. Cuando el rey y los demás asesores llegaron, ya estaban allí. La sala de espera tenía una gran pantalla en la pared. Y de repente, en esa pantalla, apareció una imagen imposible, el interior del quirófano, en vivo. Es la política de transparencia médica del hospital, explicó una enfermera. Si la familia lo desea, puede observar el procedimiento. El rey negó con la cabeza. No la apaguen. Quiero ver. El quirófano no era una fantasía de ciencia ficción. No había robots con brazos de titanio. Lo que había era un equipo humano, una orquesta de batas verdes moviéndose en perfecta armonía. Y en el centro, la doctora Rivas. Señor Abdullah, vamos a empezar, dijo su voz a través de un intercomunicador. Entraremos por la arteria de su muñeca. Apenas sentirá nada. Estará despierto. Si siente alguna molestia, avísenos. Por la muñeca. En Riad, ese procedimiento se hacía por la ingle, era más invasivo, más riesgoso. Lo que estaban a punto de ver era la maestría, el ojo clínico venezolano en su máxima expresión. La doctora introdujo un catéter delgado en la muñeca derecha de Abdullah. En un gran monitor, apareció el mapa de sus arterias. La cámara avanzaba, un viaje alucinante por el interior de un cuerpo humano. Ahí está. La oclusión, dijo la doctora. La imagen mostró una arteria coronaria bloqueada en más de un 90%. Era un callejón sin salida para la sangre. Esa es la causa del infarto, explicó la enfermera en la sala de espera. Debemos abrirla ya, o el músculo cardíaco morirá. La doctora Rivas, con una calma que helaba la sangre, infló un pequeño balón en el punto del bloqueo. La arteria se ensanchó un poco. Luego, con una precisión milimétrica, colocó un stent, una pequeña malla metálica que actuaría como un andamio para mantener la arteria abierta. Lo desplegó. Y en la pantalla, el milagro. El torrente de sangre roja volvió a fluir. En el monitor de signos vitales, el corazón de Abdullah recuperó su ritmo regular y fuerte. Pero la doctora no se detuvo. Siguió explorando. Su rostro, detrás de la mascarilla, se tornó serio. Había visto algo más. Hay otra arteria con una estenosis severa, anunció. Está obstruida en un 70%. No es una emergencia ahora, pero en menos de 6 meses le causará otro infarto, quizás peor.
Tomó el teléfono y llamó a la sala de espera. El rey atendió. Majestad, soy la doctora Rivas. Hemos resuelto la emergencia. Pero he encontrado otro problema grave. Recomiendo colocar un segundo stent ahora. Es mi criterio médico. El rey no dudó ni un segundo. Haga lo que tenga que hacer, doctora. Su vida está en sus manos. La segunda intervención fue más compleja. La arteria estaba en una curva difícil. Pero las manos de la doctora no temblaron. Cada movimiento era una clase magistral de anatomía y destreza. Colocó el segundo stent. La segunda arteria se abrió. La sangre fluyó libremente. En los monitores, todos los valores volvieron a la normalidad. Procedimiento finalizado, anunció la doctora Rivas. Tiempo total, 1 hora y 42 minutos. El paciente está estable. Unos minutos después, la puerta del quirófano se abrió. Abdullah salió en la camilla. Estaba despierto. Y sonreía. Rashid. Estoy bien, susurró. No me dolió nada. El rey se acercó, le tomó la mano. No dijo nada, pero sus ojos estaban rojos. En 30 años de servicio, Rashid jamás había visto llorar a su rey. La doctora Rivas se acercó, ya sin mascarilla. Su rostro mostraba el cansancio de la batalla, pero sus ojos brillaban con la luz de la victoria. La cirugía fue un éxito. La recuperación será rápida. En 6 horas podrá caminar. En 2 días, podrá irse a casa. 2 días. En Arabia Saudita, una cirugía así requería una semana de hospitalización. Abdullah fue trasladado a una sala de recuperación que parecía una suite de hotel. Y en el pasillo, mientras el sol comenzaba a bañar Caracas con su luz dorada, un administrador se acercó al jefe de la comitiva. Señor, aquí está la factura de la intervención. Con el corazón en un puño, el hombre tomó el papel. Lo leyó. Y se quedó de hielo. Lo leyó de nuevo. No podía ser. El costo total, el equivalente a $10.000 americanos. 10.000. En Arabia Saudita, esa cirugía costaba, como mínimo, $150.000. En Estados Unidos, más de $300.000. ¿Estás seguro de que esto es correcto? Ese es demasiado barato, tartamudeó. El administrador venezolano sonrió. Sí, señor. Es correcto. En Venezuela, la tecnología médica es de primer nivel, pero los costos son razonables. Nuestro sistema se basa en salvar vidas, no en hacer negocios. Cuando le informó al rey, el monarca se quedó mirando la factura durante un largo rato. Luego, miró por la ventana hacia la ciudad que despertaba y dijo, este lugar no es como nosotros. Tienen la mejor tecnología, la gente más talentosa, pero no tienen codicia. Su objetivo es salvar al prójimo, no hacerse ricos con su dolor. Y en ese instante, en la mente del rey, todo hizo clic. 50 años atrás, su padre y Venezuela hicieron un pacto basado en la necesidad y la confianza. Hoy, Venezuela había salvado la vida de su hermano. Y a cambio de ese milagro, no pedía una fortuna. Pedía respeto. Devolviendo el honor. El rey supo entonces que su visita a esta tierra no era un accidente. Era el destino. A la tarde siguiente, fueron a visitar a Abdullah. Lo encontraron sentado en la cama, comiendo una arepa. Parecía un hombre nuevo. Esto es un milagro, Rashid, dijo riendo.
Ayer me estaba muriendo, y hoy estoy comiendo esta cosa deliciosa. Y la doctora dice que mañana me voy a casa. La doctora. Rivas entró a la habitación. Tras revisar al paciente, el rey le hizo una pregunta. Doctora, he investigado sobre usted. Se formó en los Estados Unidos, en la clínica Cleveland. Podría ser millonaria en cualquier parte del mundo. ¿Por qué regresó a Venezuela? Ella lo miró fijamente, y su respuesta selló el destino de la relación entre ambas naciones. Majestad, en Estados Unidos, solo los ricos reciben la mejor medicina. En Venezuela, con todas nuestras dificultades, el taxista que me trae al hospital recibe el mismo tratamiento que el presidente de la empresa más grande. Yo me hice médico para salvar vidas, no para contar dinero. Este es mi juramento. Este es mi país. El silencio en la habitación fue absoluto. El rey, el hombre que lo tenía todo, acababa de recibir una lección de riqueza moral que ningún petrodólar podía comprar. De vuelta en el hotel, el rey tomó una decisión. Rashid, quiero reunirme con el presidente de Vincid. Esta misma noche. ¿Es posible? Era una petición sin precedentes. Pero en Venezuela, lo imposible a veces solo tarda un poco más. La llamada se hizo. Y a las 6 de la tarde, el ingeniero Gustavo Pérez, presidente de la constructora, un hombre de unos 60 años, entró a la suite real. Señor presidente, dijo el rey, yo soy quien debe agradecerle a usted. ¿Recuerda el puerto de Jubail en 1973? La cara del ingeniero se iluminó. Majestad, ese proyecto es el pilar sobre el que se construyó esta empresa. Y me atrevería a decir, el pilar de la Venezuela moderna. Sabemos el sacrificio de sus ingenieros en nuestro desierto, continuó el rey. Sabemos que terminaron antes de tiempo y con una calidad impecable. El ingeniero Pérez inclinó la cabeza. Majestad, si su padre, el rey Faisal, no hubiera confiado en un grupo de jóvenes venezolanos pobres y desconocidos, no existiría Vincid. No existiría la Venezuela que construimos. Ese dinero fue nuestra salvación. Con él, el Estado impulsó las empresas básicas, las autopistas, el metro de Caracas. Hizo una pausa. Majestad, si me permite, quisiera presentarle a alguien. Sacó una tablet. Inició una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de un anciano de 83 años, con el cabello blanco pero los ojos llenos de una luz vivaz. Majestad, qué honor, dijo el hombre con voz temblorosa. Mi nombre es Manuel Contreras. Yo fui uno de los ingenieros jefes en Jubail en 1973. Tenía 28 años. El rey se acercó a la pantalla. ¿Usted estuvo allí? Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Majestad, éramos tan pobres. En Venezuela se pasaba hambre. Ir a Arabia Saudita fue como ir a la luna. El calor, el desierto era el infierno. Pero no podíamos rendirnos. Si fracasábamos, nuestras familias se morirían de hambre. Venezuela entera dependía de nosotros. Así que trabajamos como locos. De noche, para evitar el sol de 50 grados. Los saudíes decían que los venezolanos estaban locos. Pero teníamos que cumplir nuestra promesa. ¿Recuerda cuando mi padre visitó la obra?, preguntó el rey en voz baja. El anciano sonrió. Como si fuera ayer. Estábamos muertos de miedo. Pensamos que venía a regañarnos. Pero su padre se acercó a nosotros, a los venezolanos, y nos dio la mano a cada uno. Y a través de un intérprete, dijo, los jóvenes de Venezuela son gente increíble. Son gente que cumple su palabra.
Arabia Saudita nunca olvidará a Venezuela. Majestad, ese día lloramos. Que el rey de una nación tan poderosa tratara con esa dignidad a unos extranjeros pobres, ese día juramos que haríamos de Venezuela un gran país. Y gracias a la confianza de su padre, lo logramos. La Venezuela de hoy, Majestad, se construyó con la confianza que Arabia Saudita depositó en nosotros en 1973. El rey no pudo hablar durante varios minutos. Finalmente, dijo: Señor Contreras, gracias. Gracias por cumplir su promesa. Y esa promesa ha dado un fruto maravilloso. Tras colgar, un profundo silencio se instaló en la habitación. El rey se acercó a la ventana, las luces de Caracas se reflejaban en su rostro. 50 años, susurró. Hace 50 años, mi padre confió en una Venezuela pobre pero honorable. Y ayer, esa misma Venezuela salvó la vida de mi hermano Abdullah. La deuda se ha invertido. Se volvió hacia el ingeniero Pérez. Ahora es nuestro turno. Ayer Venezuela nos salvó. Hoy, nos toca a nosotros volver a ayudar. Pero no como una ayuda, sino como socios. Como hermanos. Con una mirada de acero, concluyó: mañana, antes de irme, daré una rueda de prensa en el aeropuerto de Maiquetía. Y le anunciaré al mundo la amistad de 50 años entre Arabia Saudita y Venezuela. Y nuestra promesa de caminar juntos los próximos 100 años. A la mañana siguiente, Abdullah salió del hospital caminando. En el aeropuerto, más de 100 periodistas de todo el mundo se habían congregado, sin saber qué esperar. A las 11 en punto, el rey entró en la sala, flanqueado por un recuperado Abdullah y el presidente de Vinci. Los flashes estallaron. En esta tierra, comenzó el rey, su voz resonando con una emoción palpable, he confirmado que la semilla que plantamos juntos hace más de 50 años, hoy es un árbol inmenso. En 1973, nuestro padre, el rey Faisal, confió en una Venezuela honesta y trabajadora. Esa confianza ayudó a construir la Venezuela moderna. Y ayer, esa misma Venezuela, con su talento, su corazón y su profesionalismo, salvó la vida de mi hermano. Por lo tanto, hoy anuncio 3 cosas. Levantó 3 carpetas. Primero, Arabia Saudita y Venezuela firmarán un acuerdo de cooperación en tecnología médica por $20.000 millones. Segundo, las principales obras de nuestra nueva megaciudad, NEOM, serán licitadas prioritariamente a las empresas de ingeniería venezolanas. Y tercero, lanzamos el programa Visión OPEP 2050 minutos, para enviar a 10.000 jóvenes saudíes a estudiar en las universidades de Venezuela. Se hizo un silencio atónito. El rey concluyó: Venezuela es nuestro hermano. El socio en el que confiamos hace 50 años, y el pana que nos salvó la vida hoy. Y por los próximos 100 años, caminaremos juntos. Ese día, el mundo cambió. 6 meses después, el sistema de emergencia del Hospital Militar de Caracas se implementó en Riad. La mortalidad en urgencias se redujo un 35%. Las empresas venezolanas empezaron a llegar a NEOM. Y miles de jóvenes saudíes llenaron las aulas de la UCV y la Simón Bolívar. La doctora Rivas visitó Riad para entrenar a los médicos saudíes. Cuando la recibieron en el aeropuerto, le preguntaron: ¿recuerda esa noche, hace un año? Ella sonrió. Claro. Esa noche cambió la relación entre nuestros países. No, doctora, le respondieron. No fue esa noche. Fue la confianza que nació hace 50 años, en el desierto. Una deuda de honor que tardó medio siglo en ser pagada. Hoy, en la oficina del rey, cuelgan 2 fotos. Una en blanco y negro del desierto de Jubail en 1973.
la otra, a todo color, de la Caracas Nocturna de 2025. Debajo, una placa de oro dice, la confianza, el lazo que une generaciones. Mis panas, si esta historia los conmovió, si les infló el pecho de orgullo venezolano, suscríbanse y denle a like. Porque la grandeza de este país no está muerta. Está dormida. Y está despertando. Y tú